Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. ¿Te ha sucedido alguna vez en tu vida que llevas ya mucho tiempo sufriendo por algo, por alguna situación o por alguna condición que tú sientes que nunca va a terminar? ¿Y has terminado pensando que esto que sientes o esto que te está pasando nunca se te va a quitar? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo esta actitud desalentadora que muchas veces sentimos, de llegar a creer que nunca podremos salir de una situación difícil, se convierte finalmente en el peor de los obstáculos en nuestra vida que nos podemos poner. Y vamos a hablar de este tema con la ayuda de lo que es el sexto paso de Alcohólicos Anónimos, cuyo mensaje principal es para nosotros una invitación a estar dispuesto a abandonar esta clase de obstáculos en nuestra vida. Una de las cualidades que convierten las enseñanzas del sexto paso en herramientas muy valiosas es que su mayor mensaje nos demuestra que cuando nosotros estamos dispuestos, enteramente dispuestos, vamos a poder enfrentar cualquier situación, por más difícil que ésta se nos aparezca o se nos presente. Sobre todo contiene la idea de que la solución de nuestro sufrimiento no radica en que las cosas que estamos viviendo cambien, sino radica más bien en nuestra actitud, en cómo nosotros tomamos esas cosas que estamos viviendo. También en el valor que nosotros le estamos asignando a los sucesos. Pero sin duda el estar dispuesto, verdaderamente dispuesto a solucionar nuestros problemas, nos cambia nuestra situación mental y emocional y nos conduce de ser víctimas de la situación a poder tomar las riendas y el control de nosotros mismos, que es principalmente lo que constituye la recuperación, el poder tomar las riendas de nosotros mismos. Así que este paso nos lleva a este sexto paso a través del valor que proporciona nuestra buena voluntad y la disposición a cambiar tanto nuestra manera de ver los conflictos, esas calamidades que enfrentamos hoy, así como la manera en la que debemos de sentirnos. Principalmente, cuando comenzamos a poner en práctica esta lección de valor que encontramos en el sexto paso, estar dispuesto a cambiar lo que podemos cambiar, vamos a poder sentir cómo retomamos el control sobre nuestra vida, sobre esa vida que se nos ha vuelto ingobernable, algo que la enfermedad mental y emocional nos había despojado o robado. Así que vayamos a ver esta gran lección de superación que encontramos en el sexto paso. Y hacia el final del sexto paso se nos menciona una actitud o una costumbre automática que tenemos cuando enfrentamos situaciones que nos abruman. Esta es una costumbre que nos va a aparecer cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Y esta costumbre es la idea de que esta situación que yo estoy viviendo, una situación de sufrimiento que no logro aceptar, la vamos a vivir para siempre, una idea catastrófica. La idea de que esto que me está atormentando va a ser para siempre. Así que la desesperación que sentimos y esa sensación de no tener control sobre nosotros mismos nos van a llevar sin querer a la idea pesimista de que vamos a tener que vivir esto para siempre y de que nunca vamos a poder ser libres o felices. Es como estar encerrados bajo esta situación en una condena que nosotros mismos nos estamos imponiendo. Esta idea de que nosotros nos imponemos, además de generarnos un terror inimaginable porque es algo que no podemos soportar, nos lleva al pensamiento de que es imposible seguir viviendo así y nos sentimos incapaces de vivir esto durante tanto tiempo. La mayoría de personas que han padecido esta conducta pueden comprobar que en cuanto comenzaron a pensar que esto nunca se les iba a quitar o que esto nunca iba a cambiar, sintieron como la depresión se apoderó de ellos por completo.
Y es que esto es verdad, porque cuando nosotros llegamos a creer que nunca podremos vivir de una manera diferente, perdemos toda clase de esperanza que habíamos puesto en cualquier lugar y hasta llegamos a abandonar la ayuda que se nos ofrece o se nos había ofrecido una ayuda que era muy bien intencionada. Cabe señalar que hay dos tipos de situaciones en las que se suele usar este pensamiento pesimista, este pensamiento generalizado de que esto será para siempre o de que nunca podremos cambiar. Esto lo vemos en el sexto paso, cuando en él se nos describe a una persona que no desea dejar un defecto de carácter, porque de alguna u otra manera, aunque el defecto le perjudique o le esté causando estragos en su vida, obtiene de él ciertos deformados beneficios que son placenteros. Obtiene beneficios de los defectos de carácter, aunque las consecuencias sean pues muy graves. Así que la adicción, cualquier adicción, tiene como propósito, para poder sobrevivir, para seguir existiendo en la persona, fomentar y hacer sentir a la persona de que esto a lo que es adicto nunca lo va a poder dejar o nunca lo va a dejar. Esto sucede así porque la persona ha dejado de ser dueña de su voluntad, dueño de sí mismo. Se da cuenta de que aunque quisiera, sencillamente no lo va a poder dejar. Debemos aclarar que este quisiera de la persona adicta o con alguna adicción o alguna dependencia es muy diferente al estar dispuesto, enteramente dispuesto, que habla el sexto paso. Así que el sexto paso aconseja a las personas que están viviendo bajo esta situación tan difícil, que si no se sienten capaces de abandonar por ahora su adicción o en este momento, por lo menos intenten cambiar su manera de pensar, dejar de decir nunca, aunque se sientan obligados a continuar con aquello que no pueden dejar. En lugar de decir nunca lo dejaré, el sexto paso nos aconseja que digamos aún no puedo dejar esto. Fíjense qué diferencia entre una situación y otra, entre una frase y otra, que cambia nuestra manera de ver la situación. El pasar de decir esto nunca lo dejaré a decir, bueno, puede que ahora no pueda dejarlo, pero no voy a decir nunca lo dejaré. El cambiar la manera de pensar sobre nuestro conflicto, el pasar de decir esto nunca lo dejaré a esto aún no lo puedo dejar, nos abre la posibilidad de que en cuanto podamos, en cuanto nos sintamos dispuestos, podremos hacerlo. Por eso es tan importante hacer el cambio en nuestra manera de pensar y percibir la situación que en este momento no podemos soltar. Hacer ese pequeño cambio o ese gran cambio en la manera de ver nuestra propia situación. Esto es el nunca lo dejaré de alguien que siente que sin esa adicción no puede seguir viviendo. La persona que piensa nunca lo dejaré es porque en el fondo siente que sin eso a lo que depende no va a poder seguir viviendo. Que necesita de este nunca para poder vivir. Esa confianza de decir nunca lo voy a dejar, aunque sea una confianza hacia algo destructivo. Sin embargo, existe otro tipo de situación que es muy diferente a la anterior, en el que usamos también esta frase de nunca jamás, pero de una manera totalmente distinta. Y al contrario de lo que es una adicción o una dependencia, en la que el pensamiento es esto nunca lo dejaré, en los estados de enfermedad mental y emocional y en la mayoría de los trastornos mentales y emocionales, la persona parece hacer repetidos intentos por recuperarse y salir de la enfermedad, pero no lo consigue, por lo que termina por creer que nunca podrá vivir sin esto o vivir de otra manera. Así que la diferencia entre una persona que depende de algo para vivir y la diferencia entre otra que intenta salir pero no puede, pues es total, ¿verdad? Es grande. Sucede lo mismo cuando vivimos con un familiar que se destruye con alguna adicción o un comportamiento, porque llegamos a sufrir el pensamiento de que esa persona parece que nunca va a cambiar.
y nosotros en nuestra expectativa esperamos el cambio para poder vivir bien o ser felices. De esta manera, al sufrimiento y al dolor que experimentamos, todavía nosotros le vamos a agregar el pensamiento desolador de que esto va a ser así toda la vida, lo que resulta en un pensamiento catastrófico. Cuando nosotros vemos que una persona a la que amamos se está destruyendo y llegamos a pensar que eso va a ser toda la vida, nos generamos un dolor inimaginable, un dolor que puede decirse que es inaceptable o insoportable. Las calamidades de la vida, los trastornos de ansiedad, la depresión, la compulsión, la dependencia, la pérdida, la soledad, el miedo, la preocupación, una enfermedad física real, se convierten en un infierno para la persona cuando ésta llega a pensar que son para toda la vida. En el sexto paso se nos abre la posibilidad de salir de este infierno de pensar que esto es para siempre, sobre todo cuando adoptamos la actitud de llegar a estar dispuesto. El estar dispuesto cambia por completo el panorama de esta situación. Podemos con solo esta disposición poder salir de ese infierno, aunque la situación por la que estemos atravesando no cambie o no desaparezca. Aún así podemos enfrentarnos a ella de una manera completamente diferente. Pero el decir nunca, nos dice el sexto paso, es cerrar nuestra mente, fíjense cómo lo dice, a la gracia de Dios. ¿Qué significa para nosotros esto? Que nos cerramos en nosotros mismos e impedimos cualquier posibilidad de ayuda cuando decimos esto nunca lo dejaré o esto será para siempre. Y vemos en el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos cómo a este cerrarse en sí mismo se le denomina egocentrismo, que quiere decir estar centrado en el ego, centrar toda mi atención en el yo, lo que es la causa de la enfermedad, el egocentrismo. De esta manera, cuando yo concentro toda mi atención solo o exclusivamente en lo que me está pasando, pues me convierto en un esclavo del yo o en un esclavo del ego, una persona que vive solo para sí mismo y de una manera negativa, que eso es el problema. Es esto lo que significa el egoísmo, el vivir solo para sí mismo, el vivir preocupado solo por sí mismo y por lo que está viviendo o sintiendo. Es por esto que el sexto paso me pide que yo deje de decir nunca, precisamente para que, aunque no pueda hacer nada aún, por lo menos deje de estar concentrado en mí mismo y pueda salir hacia los demás. Dejar de decir nunca se me va a quitar o nunca lo dejaré, nos da la posibilidad de adoptar otra forma de sentirnos ante el dolor, una forma que deje de ser egoísta, lo que resulta en un gran cambio en la manera de pensar y pues por consecuencia en la posibilidad de recibir la ayuda necesaria, la ayuda que yo necesito para poder salir de esto, de este egocentrismo. Y esto es lo que el programa denomina como la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios que se presenta a través de cada uno de los instrumentos que contienen el programa de 12 pasos. ¿Debería yo sufrir y preocuparme de una manera desesperada? Esto es lo que debo yo pensar y preguntarme. ¿Debería yo sufrir y preguntarme de una manera desesperada por algo que quizá en este momento no pueda cambiar? ¿Sufrir por algo que no puedo cambiar? ¿Por qué le doy tanto valor a algo a tal grado que muchas veces sufro más por lo que pienso que por la realidad de la situación? Si yo no cerrara mi mente con estos pensamientos pesimistas, podría encontrar muchos instrumentos que me ayudarían a cambiar la situación. Sin embargo, muchas veces decido cerrarme solo al sufrimiento, convivir única y exclusivamente con el sufrimiento, negándome a la posibilidad de recibir la ayuda. La aceptación, por ejemplo, si hablamos de instrumentos de recuperación. Cuando nosotros estamos atrapados por el pánico de vivir esto,
o de vivir esto para toda la vida, sencillamente no podemos alcanzar a entender lo que para nosotros significa la aceptación, que es el principal paso hacia cualquier recuperación de cualquier tratamiento. Si ustedes ven cualquier tratamiento de profesionales o cualquier tratamiento de autoayuda, se van a dar cuenta que la aceptación es el primer paso para comenzar cualquier tratamiento de recuperación. La persona cree que aceptar significa, por ejemplo, resignarse para vivir siempre con esto. Una persona no llega a la aceptación porque cree que la aceptación es resignarse a vivir esto. Que si deja de preocuparse de la manera en que lo hace o de la manera en que lo ha hecho toda su vida, entonces su vida será así para siempre. Si no se preocupa, entonces su vida va a ser mala por siempre. Neuróticos Anónimos utiliza el término de rendición o darse por vencido, que no significa no hacer nada, sino que en su esencia significa que nada o muy poco puedo hacer yo por mí mismo. ¿Para qué luchar con algo que no puedo cambiar? Bien se menciona en el libro de las leyes que la preocupación por uno mismo es el camino hacia la ruina. Cuando centramos toda la atención en nosotros mismos, poniendo como un objetivo egoísta el deseo de que algo que no puedo cambiar cambie, yo me olvido de las cosas que sí puedo cambiar, aquellas que sí tengo el poder para cambiar. Olvidarse de sí mismo, el abandonarse, dejar de sufrir con el pensamiento de que nunca lo lograré, no significa un descuido personal, sino más bien una forma distinta de ver la situación, una forma que ofrece el programa. El sufrimiento debemos entender que no proviene de lo que estoy viviendo el día de hoy, sino de la frustración de que las cosas no salgan como yo quiero o a mi manera o como a mí me conviene. Cuando hago el intento de cambiar algo y no lo consigo, entonces me voy a dar cuenta cómo aparece la frustración. Y esa frustración es la que me hace pensar que yo nunca voy a poder ser diferente. Esa es la que me enferma, la idea de que las cosas no van a salir como yo quiero. A las personas les gusta mucho que todo salga bien. Esto es una adicción, la adicción a buscar siempre lo que yo quiero. Su idea de la felicidad consiste en esta creencia que todo le salga como él quiere. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, el alcohólico desearía poder tomar, beber, cuando quisiera, sin que esta forma de tomar tuviera ninguna consecuencia. Lo que lo hace dejar de tomar o de beber no es el alcohol o la bebida, sino las consecuencias que ésta le acarrea, que son la cárcel, la locura y la muerte. El sufrimiento, por lo tanto, no proviene de la bebida en sí mismo, sino de la frustración que siente la persona de llegar a pensar que nunca más volverá a beber, a pesar de todos los estragos que la bebida ha hecho con su vida. A veces la idea más abrumadora es la de pensar que va a vivir una vida sin alcohol, va a vivir una vida sin alcohol. Por eso es que el programa de 12 pasos recurre al solo por hoy como un instrumento de alivio para esta sensación tan dolorosa de nunca más. Porque a pesar de todo lo cruel que pueda llegar a ser cualquier adicción, la persona está en esa situación de no querer dejar. Y el sexto paso dice que hay muchas personas que desde que se les presenta la posibilidad de dejarlo reaccionan con esto nunca lo dejaré, a pesar de lo destructivo que pueda ser esta condición. Así que el programa ofrece este instrumento del solo por hoy para aliviar un poco la carga de ese dolor tan grande de vivir una vida sin aquello que en su momento nos ofrecía mucho placer. Y sucede lo mismo con cualquier circunstancia de dependencia en la que llegamos a creer que solo podremos o podemos disfrutar de la vida si las cosas salen a nuestra manera. Por eso la idea de que nunca más serán las cosas como queremos termina por hundirnos. La idea de que las cosas no van a ser como yo quiero me produce depresión. El cuarto paso menciona que la persona dependiente
queda sola y asustada en la vida cuando sus protectores huyen o mueren. ¿Qué significa esto? Que la persona dependiente siempre quiere que persista la dependencia. Entonces cuando pierde la dependencia también pierde el sentido de su vida. Pero cuando la dependencia le daba felicidad, nunca jamás iba a llegar a pensar que iba a soltar esa dependencia. El sexto paso menciona que los defectos de carácter que debemos dejar porque nos destruyen, no los dejamos porque obtenemos de ellos cierta satisfacción, que es el caso de la dependencia, ¿verdad? Que solamente el dependiente logra separarse de su dependencia cuando ésta huye o muere, ¿verdad? Y en el paso siguiente, en el séptimo, se menciona cómo la persona prefiere siempre la comodidad, es decir, la satisfacción de sus deseos personales, a lo que es el desarrollo de su personalidad. Seguimos, por ejemplo, en el caso de la dependencia. La persona prefiere depender de otra persona a desarrollar su personalidad. Y esa dependencia le hace decir, esto nunca lo dejaré. Le interesa más satisfacerse a sí mismo que desarrollar cualidades del carácter, porque ha creído que la finalidad y el objetivo de su vida es encontrar satisfacción en aquello de lo que depende. Por eso llega a exclamar que nunca dejará aquello que le proporciona placer, porque su vida depende de ello y siente que sin ello su vida termina. De esta manera, esta persona se cierra en la idea del nunca jamás que habla el sexto paso. Esto nunca lo dejaré. La conmiseración también es un defecto de carácter que nos proporciona placer, aunque es un placer por supuesto que es deformado y malsano, como lo menciona el cuarto paso. Y esto lo viven casi la mayoría de las personas, ya que la conmiseración es un defecto tan sutil que no nos damos cuenta en el momento en el que comienza a ejercer control en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en lo que es la conmiseración, en el papel de víctima. Y cuando vivimos una situación difícil y vemos que ésta se prolonga más allá de lo que nosotros podemos tolerar, entonces utilizamos el pensamiento de nunca se me quitará esto, para disfrutar el placer malsano de la conmiseración, porque hasta en ese pensamiento de esto nunca lo voy a dejar, hay un placer deformado, una satisfacción, ¿verdad? Haciéndome una especie de mártir de la vida. Este pensamiento conmiserado me convierte en un mártir, y hasta el ser mártir se disfruta, aunque sea de manera enferma. En el libro de Llegamos a Creer, en la página 98, hay un fragmento llamado Conversación, en la que podemos observar cómo muchas veces llegamos a creer que nunca seremos diferentes y que lo que somos el día de hoy vamos a hacerlo para toda la vida. Nosotros podemos ver en esta historia todo lo que venimos contando acerca de esa idea de decir esto nunca lo dejaré o esto nunca se me va a quitar. Vemos una persona que es un preso que reflexiona sobre lo que significa el programa de los 12 pasos, porque quiere encontrar un sentido al programa y en ese momento todavía no lo encuentra. Así que al reflexionar sobre el sentido de los 12 pasos, sobre lo que los 12 pasos significan, termina por creer que a pesar de todos sus intentos por cambiar, o todo lo que ha hecho hasta ahora por cambiar, ha fallado, entonces nunca va a poder ser diferente. Esta idea de que nunca lo logrará lo lleva una noche a imaginar cómo sería tener un diálogo con Dios. Y se los leo a continuación, dice: si Dios entrara en mi celda de la prisión para una breve plática, nuestro diálogo podría ser el siguiente. Dios me diría: he tenido mis ojos puestos en ti por un largo tiempo, y me agrada que estés tratando de ayudarte a ti mismo. Yo le contestaría: sí, estoy tratando mucho, pero en verdad estoy marcado. Y Dios diría: sigue tratando, y escucha a las personas que tengo trabajando para mí en Alcohólicos Anónimos, y presta atención a las sugerencias. Ahora tengo que irme.
ya que mi itinerario es muy cargado de trabajo, pero si me necesitas siempre estaré a tu lado. Y podemos ver cómo en verdad este fragmento de diálogo con Dios que aparece en el libro de Llegamos a Creer constituye un verdadero tesoro, un tesoro de gran valor. Sobre todo confirma lo que venimos hablando acerca de la actitud de creer que nunca podremos o nunca lo lograremos. Cualquier situación en la que estés pensando el día de hoy que nunca lo lograrás, esta conversación con un Dios de este preso puede ayudarte. Vemos cómo esta persona lo intenta, él dice, menciona, incluso Dios le dice, estoy contento de que estés tratando de ayudarte a ti mismo. Fíjense la frase alentadora que Dios le da a esta persona, a este preso en esta conversación, le dice, me da mucho gusto, estoy muy contento de que estés tratando de ayudarte a ti mismo. Y deberemos reflexionar en nuestra vida, ¿qué será ayudarme a mí mismo? Y cómo el ayudarme a mí mismo me puede dar a mí también una gran satisfacción. Aunque el día de hoy no logre cambiar aquello que me proporciona un terrible sufrimiento, el hecho de intentarlo ya debe de ser una especie de satisfacción y debo de estar contento solo por el hecho de estarlo intentando. Entonces vemos cómo esta persona lo intenta, pero él termina convenciéndose de que está marcado, dice. Es como si tuviera una señal, una especie de marca de que esto va a ser así para siempre y de que nunca va a poder cambiar. Esto sucede en muchas situaciones que nosotros vivimos, lo que veníamos diciendo anteriormente. La situación por la que estoy atravesando el día de hoy es como una marca, como si alguien me hubiera marcado y eso fuera a ser para siempre. Entonces le dice a Dios, estoy marcado, le dice al mismísimo Dios, como queriéndole decir, no hay remedio ni solución para mí, y esto que tengo así es y así será. Esta persona, este preso, parece estar completamente convencido de la realidad de esta creencia, pero Dios le dice a esta persona lo mismo que el sexto paso menciona al final. Le dice, no te cierres, sigue tratando y escucha. Escucha a todas esas personas que tengo trabajando para mí. Presta mucha atención a lo que tienen que decir. Parece decirle Dios, presta mucha atención a lo que tienen que decir. Y es que cuando nosotros nos encontramos tan enfocados en observar y en estar atentos a lo que nos está pasando, dejamos de escuchar a nuestro alrededor. Vemos que esto que Dios le dice a esta persona, lo hace precisamente porque cuando existe el pensamiento de que nunca podré o nunca se me quitará, como lo dijo este hombre, la persona se cierra. Esto lo podemos comprobar en nosotros. Es como si Dios le diera a entender que debe salir de allí, salir de sí mismo y prestar atención, escuchar, que esa es una de las soluciones para salir de sí mismo, el poder escuchar y abrirse a los demás. Sigue intentando, le dice, como si esto significara que practique una y otra vez. Sin duda, todos hemos pasado por esta situación de sentirnos marcados, lo que ahorita les comentaba. Todos hemos sentido alguna vez que nunca podremos ser diferentes y que tendremos que sufrir para toda la vida. Hemos llegado a encerrarnos en la ansiedad, o muchos podemos estar encerrados en el temor, en la preocupación, en el odio, en el resentimiento, en esta enfermedad, una enfermedad que es física o que tal vez es una enfermedad que no puede ser cambiada, pero estamos encerrados en ella, en la dependencia hacia otra persona, encerrados en la dependencia o en la necesidad de depender de alguien, encerrados en la depresión, en la adicción, hasta el punto que pensamos que estamos marcados. Y si tuviéramos nosotros nuestro propio diálogo con Dios, si nosotros hiciéramos este ejercicio y nosotros nos pusiéramos en meta hacer una plática con Dios,
¿cómo le presentaríamos a Él nuestra situación? Si nosotros, por ejemplo, le presentáramos a Dios la situación, ¿tendría Dios también sus ojos puestos en mí? Sin duda, podríamos terminar escuchando estas mismas palabras del preso si nosotros tuviéramos un diálogo. No te cierres en ti mismo, podríamos escuchar. Sal fuera, ve y escucha lo que otros tienen que decir. Hay muchas sugerencias que te están esperando. Solo tienes que estar dispuesto, enteramente dispuesto. Y pues es un ejercicio que proviene del sexto paso, el estar enteramente dispuesto. Vemos cómo en el diálogo de este preso con Dios, lo que Dios le dice es: sigue intentando. Me da mucho gusto que estés tratando de ayudarte a ti mismo. Y le dice todavía más: escucha a las personas que tengo trabajando para mí. Porque nosotros no sabemos cuáles son las personas que están trabajando para Él y cuál de sus palabras nos puede aliviar de ese encerramiento en la situación tan infernal o tan difícil por la que estamos atravesando. Y es que esto sucede mucho, o sucede muchas veces, o es muy común que suceda. A veces hay palabras que no sabemos por qué, que tienen un gran poder, palabras de otras personas que se nos son dichas y que nosotros tenemos la capacidad de escucharlas, que nos cambian completamente, que cambian gran parte de nuestra personalidad o nuestra forma de ser o de pensar. Es decir, utilizar lo que yo escucho para poder arreglar mi problema. Esto es precisamente el encontrar la llave para abrir esa puerta que dice el tercer paso, que está cerrada con candado. Porque cuando nosotros decimos esto nunca lo dejaré o esto nunca se me quitará, en realidad lo que estamos haciendo es cerrar la puerta de nuestra vida con llave y con candado, ¿verdad? Y es algo que solamente mediante la disposición, la buena voluntad, el estar dispuesto, el aprender a escuchar, el abrirme a los demás o el salir de sí mismo es que voy a poder abrir esa puerta que está cerrada. Y pues sea cual sea tu situación, recuerda que siempre puedes estar intentándolo y que puedes cambiar de decir esto nunca va a cambiar o esto nunca va a pasar a decir esto, aunque no pueda dejarlo en este momento, no voy a decir nunca. Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Recuerden que muchas cosas que no podemos cambiar solamente deberemos aceptarlas, y que aquellas cosas que sí podemos cambiar deberemos tener el valor de escuchar para hacer el intento de cambiarlas. Y pues yo les agradezco mucho y nos vemos hasta pronto. Saludos.